¿Cómo manejas la familia con una compañía, manejar una compañía tan grande? Yo digo, como en broma, que yo vivo en una licuadora. Debo de tener la complicidad de mi esposa. Esa complicidad es imprescindible. Yo hice yoga un tiempo, entonces para mi desgracia aprendí un mecanismo de ritmo, tiempo-ritmo, y no es que lo tengo visto, y me duermo 8 minutos, 12, 13, depende de lo que tenga. Y en esos minutos sueño. El que sabe lo que necesita, encuentra lo que no está buscando. Todos enfrentamos desafíos, pero aquí estamos seguros de que la solución radica en el potencial y en el talento de personas como tú. Bienvenidos a este espacio de conversaciones que enriquecen, donde vamos a explorar cómo poder liderar en tiempos difíciles. Te invitamos a multiplicar este espacio suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo este contenido con personas que te importan. Bienvenidos a este espacio de conversaciones que edifican. El día de hoy nos encontramos con un líder excepcional, el señor Luis Ramírez, es CEO de Cruz del Sur. Es una de las compañías más icónicas de transporte en el Perú, que ha atravesado por bastantes crisis, de pronto adversidades, y ante ello me imagino que como líder sacan el provecho con oportunidades de mejora y también de crecimiento. Entonces nos gustaría conocer un poquito acerca de la experiencia de manejar una compañía tan grande, ¿no? Y bueno, nada, es un gusto tenerlo aquí. Al contrario, muchas gracias. Gracias a usted por estos minutos, por esta horita que vamos a estar aquí. Entonces nos gustaría saber un poquito más de su trayectoria, ¿no? Si bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Para mí es un gusto. El trabajo en la vida misma me ha quitado un espacio importante, que era la cátedra, ¿no? El cual me gusta, ¿no? Y entonces es un momento que me hace refrescar esa parte de mi vida. Ya volveré. Soy director y gerente general de Cruz del Sur. Me vinculo a esta empresa hace muchos años. Yo hice la maestría en ESAN, los años en que ESAN era la escuela de negocios, ¿no? Me quedé trabajando allí en el área de consultoría, y Cruz del Sur fue un proyecto, ¿no?, dentro de otros que se hacían de consultoría empresarial. Después caí en cuenta que Cruz del Sur, sus directores en ese tiempo, habían buscado a ESAN por esa referencia, ¿no? ESAN era el tótem, ¿no? Y a ver qué podían hacer, como dando palos ciegos, ¿no? que nos sonaba ahí. Porque habían pasado dos cosas fundamentales, ¿no? Y había fallecido el fundador, que en una empresa familiar puede ser una crisis terminal. Y la segunda, igual o más grave, que un año antes se había desregulado el sector del transporte terrestre en el Perú. Ya varias generaciones han crecido viendo este fenómeno combi como que así fuera. Algunos pensarán que así debería ser, pero no era así. Estábamos en el otro extremo. Era el transporte, un sector como muchos otros, cerrado, mercantilista, donde la competencia no estaba en el mercado, estaba en el ministerio, ¿no? Entonces eso, y que las empresas líderes históricas, digamos, todas, incluido Cruz del Sur, provienen de un perfil de un hombre paradigmático en camiones, en la industria de camiones. Entonces, la cultura de fierros, operativo, y como la competencia no estaba en el mercado, la concentración era a corto plazo a las operaciones propiamente. Entonces, fui a Cruz del Sur en Arequipa, e hice el trabajo de análisis, en mi caso de proyección de escenarios, dadas estas condiciones, y presentamos el informe, el documento. Recuerdo que estaban dos personas, uno de los dueños, Jorge Ibárcena. La empresa son dos hermanos, Carlos y Jorge Ibárcena. Y había un tercero que me acompañó muchos años, el director ejecutivo, José Navarrete, que él había sido el consigliere de su padre, digamos, el hombre de confianza de su padre. Y bueno, discutimos, se aprobó el proyecto y ya, yo fui a otra cosa. Pero mi jefe, Santiago Rocco, un economista de nota, me llamó una noche para irlo a ver, porque SAN no podía cerrar el proyecto porque habían problemas. Regresamos, fuimos, discutimos, y esto creo que se hizo una anécdota, ¿no? Porque este señor José Navarrete decía que SAN no había cumplido. ¿Y por qué? Si hemos hecho el trabajo, hemos discutido el informe, lo han aprobado,
No, pero en síntesis, eso que dice ahí, ¿quién lo va a hacer? Pues? Bueno, ¿quién es el gerente? El señor dijo, yo. Bueno, usted lo tiene que hacer, pues. En su idea era que ESAN no solamente le decía, le fundamentaba lo recomendable, sino que también tenía que hacerlo, lo cual era una cosa sui generis, ¿no? En fin, no llegamos a nada, pero un par de meses después mi jefe me llamó, me convenció que me haga cargo de la gerencia para aplicar, ¿no?, la receta. Me comprometí por un año, al término se extendió 6 meses y de ahí han pasado 30 años, ¿no? Entonces, sí, el desafío es mi droga. Okay. Y entonces en la industria del transporte, partiendo de esa situación y con todo lo que ha ocurrido en el país y en esta industria, sí, me he mantenido. Han habido episodios en los cuales debía salir. El último fue antes de la pandemia, que ya yo dejaba la gerencia, me quedaba como director, hicimos un proceso, un headhunting, no estuvo a cargo, pero vino la pandemia, una crisis previa, y bueno, me he salido quedando y creo que veremos si el otro año vuelvo a mi plan, que era quedarme como director. Soy director independiente certificado, director en otras compañías, y quiero volver a la cátedra, leer mis libros y tener una vida más humana. Ok. Muchísimas gracias como por este resumen, ¿no?, de la trayectoria en Cruz del Sur. Justo hablando de esto de las crisis, vimos que en tu perfil en LinkedIn colocabas algo como que las crisis eran como el motor del aprendizaje, ¿no? Entonces, me gustaría consultarte cuál fue una de las crisis que tuviste que afrontar en tu carrera, ¿no? Y de ello, ¿cuál sería la lección que al día de hoy le recomendarías a los demás, ¿no? Bueno, te respondo lo primero, partiendo de este antecedente, muy lejos en el tiempo, sino que el sector, la industria, caía en una crisis. Lamentablemente tuve razón en el diagnóstico, que dado que el Estado se retira en una industria que tiene características, fallas económicas, hago un paréntesis, que una es la simetría de información, que quiere decir que nosotros como consumidores no podemos apreciar, por tanto valorar aspectos sustantivos del producto o servicio que estamos tomando del mercado. Esa condición de debilidad del consumidor le otorga ventaja al operador. Digamos, en el sistema financiero, el Estado suple esto con una superintendencia de banca y seguros. Tienes que pasar 2 años una pista de combate para que te autoricen, y desde el primer día te está fiscalizando el Estado. Oye, ¿cuánto te han depositado? ¿A quién le prestaste? ¿Te pagó? ¿No te pagó? Y si un banco entra en insolvencia, el Estado lo interviene. Y esto es libre competencia. En el caso del transporte, existe esta simetría de información. El público toma su mejor decisión, pero con la información que puede ver. El precio que le cobran, por ahí ve el bus, pero no sabe atrás si es que hay un piloto profesional, si es que hay un cuidado médico, de sueño, si hay mantenimiento, si el seguro, muchas cosas no conoce, y eso le otorga ventaja de evasión. Entonces, el Estado se retiró, dijo más o menos un decreto legislativo en adelante, cualquier persona natural, jurídica, podrá operar en la contradicción el servicio público de transporte de pasajeros bajo su responsabilidad. Un servicio público en cualquier tipo de vehículo que no sea camión o de 2 ruedas. Literal, un decreto legislativo 692, creo. Entonces, ese espíritu del Estado, ¿no?, para esta actividad engendró una crisis tremenda. Lamentablemente tuve razón en ese pronóstico, de modo tal que allí empezó una crisis que es permanente en la industria. La informalidad no es la causa del problema. La informalidad es consecuencia de estas 2 características. El público no lo puede apreciar por sí mismo y el Estado no está, ¿no? Y cada vez que hay accidentes, problemas, sale por ahí alguien y saca una nueva norma para combatir la informalidad. Pero como solo se le fiscaliza a 4 o 5, en vez de mitigar la informalidad, le dan una ventaja adicional, porque lo tienen que cumplir esos 4 o 5 y el resto no. Entonces, esto es una crisis muy grave, por la cual desaparecieron todas las empresas líderes de ese entonces. Hay compañías que no las menciono porque no las van a conocer. Y entonces este sector vive en crisis. Es un modus vivendi. Me vengo al otro extremo de la historia. Lo más reciente ha sido la crisis del COVID. Muy severa,
nos pararon 4 meses. Y una compañía con 2.400 trabajadores en marcha, con créditos, proveedores, bancos, en fin, que te paren 4 meses es fatal, porque las empresas no se quiebran necesariamente por malos resultados, se quiebran por caja. Entonces, si te cortan la caja, te cortan el oxígeno 4 meses, ¿no? Obviamente las probabilidades de una quiebra han sido inminentes, pero la hemos tenido que sacar. Yo he hecho grado, posgrado, maestría, doctorado también, pero esto ha requerido ya un vademecum distinto, ¿no? Felizmente, con todas las medidas que tomamos el reactiva, el tope de 10 millones de soles, pero nuestra planilla era un poco más de 9 millones mensuales. Nos ayudó ciertamente, pero no solucionó el problema. Entonces, las crisis, de por medio hay un rosario de muchas otras crisis entre el primer tiempo y esto último, pero las crisis en este sector es un modus vivendi. En particular, las crisis tienen 2 lados, ¿no? Tiene un lado de riesgo y tiene un lado de oportunidad, ¿no? Y creo que el liderazgo, una visión del liderazgo, debe captar ambas cosas, ¿no? Vivimos tiempos de cambio constante, de modo tal que si solo estamos respondiendo a los riesgos, estamos a la defensiva, y contra eso no vamos a poder. Hay que mirar la otra cara de la moneda, que son las oportunidades, y esto nos permite girar. Ciertamente muchas cosas hicimos para enfrentar esa crisis, pero pudimos sortearla aprovechando la crisis para hacer varios cambios que nos han permitido reponernos rápidamente, ¿no? O sea, el valor de la empresa tú lo puedes modelar con diferentes métodos. Yo me acuerdo que el año 20 y 21 fueron de crisis. Planteé al directorio un plan de trabajo para reponer el valor de la empresa, que había caído 5 veces. Digamos que fuera 100, estaba en menos de 20. Y esto ya lo conseguimos a mediados de este año, porque el 23 tuvo lo suyo también. Digamos, ya llegamos al borde del muro y hubo el golpe de Estado mamarrachento con la consecuencia que cortaron las carreteras a nivel nacional. Esto estuvo más de un mes, 2 meses, amainó en el norte, permaneció en el sur, pero vino el Yaku en el norte. Así que, como ya teníamos oficio en esto del COVID, también lo sorteamos, pero pudimos lograr el objetivo de reponer el valor a la empresa a mediados de este año. Entiendo entonces, claro, que más que nada la cultura o el liderazgo de Cruz del Sur no es estar como pendiente a que hay una crisis, ¿no? Sino tener más planes de acciones. No. Hay que estar muy pendiente. No solamente de la crisis, porque a veces cuando ya aparece ya es tarde, sino aquellos factores de riesgo que pueden generar crisis. Nosotros tenemos planes de contingencia, ya el riesgo sanitario se quedó, el tema climático, político, social, el tema de tecnología, que es algo que tenemos que tener siempre una cobertura, y el riesgo intrínseco de las operaciones de transporte. Las carreteras del Perú son un peligro, ¿no? Y nosotros transitamos intensamente todos los días. Entonces hay que hacer mucho para que esa misión que tenemos de transportar vidas la podamos realizar en las condiciones de seguridad que le debemos a millones de pasajeros. Ok, por ejemplo, con esto que mencionas de la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que hace Cruz del Sur para innovar, ¿no? Diferente a otras empresas de transporte, por ejemplo? Diré que en general un driver que nos ha permitido, pese a ser una empresa 100% formal, en un sector que es 90% informal, nos ha permitido no solo permanecer, sino prevalecer. Es una guía estratégica que es la innovación. Tenemos que andar buscando dar puntada con hilo, muy racionales, pero siempre buscando formas de hacer las cosas mejor y mejores cosas. Nosotros establecimos primero una estrategia de diferenciación, porque previmos dentro del diagnóstico que hice referencia que dadas estas 2 condiciones el sector iba a ir a una informalidad.
la simetría de información, la ausencia del Estado, y lamentablemente eso ocurrió. Eso dio cuenta de las principales empresas de ese entonces. Pero Cruz del Sur con esta estrategia fue diferenciándose de la pelea de gatos que se iba a armar, porque competir por precio, por costos, no puedes siendo una empresa formal. Entonces, con esa guía de esta estrategia genérica de diferenciación, innovamos en la configuración de buses. Ahora puede ser raro, ¿no? Pero los buses traían cinturón de seguridad para los pilotos y la primera fila. Nosotros pusimos en todos los asientos, pusimos baño, hornos de convección para dar desayuno, almuerzo, cena, lo que tocase, ¿no? Una estrategia clara de diferenciación. La configuración de los buses, fuimos a 2 pisos, ¿no? Los pilotos tenían un asiento separado que era el lugar donde disque descansaban, no podía ser. Entonces requerimos, se configuró una litera a bordo donde el piloto descansa horizontal, en fin, muchas cosas, ¿no? En cuanto a propuestas de servicio muy orientados a turismo también, ¿no? Y de esta manera hemos venido lanzando innovaciones sucesivas, ¿no? En servicios no hay la cobertura que te puede dar en la industria una patente. De modo tal que nosotros pedimos buses de este tipo y a la vuelta los compra nuestra competencia, pero se ha ido armando un grupo competitivo que siguió esta misma trayectoria, lo que ahora representa lo más formal del sector, ¿no? En seguridad hemos hecho muchas cosas. A ver, trabajamos 3 divisiones. Una, la más conocida, el transporte interprovincial e internacional de pasajeros. La otra es el transporte institucional, donde atendemos una cartera de gran minería. Y la tercera es paquetería para empresas y personas. En gran minería la exigencia de seguridad es altísima. Y debe serlo porque transportamos vidas primero, y luego que por frecuencia y concentración es una actividad más riesgosa. En un bus van 50 pasajeros y en un convoy de 10 van 500, ¿no? Entonces, y es frecuencia, unos están subiendo, otros están bajando. Entonces la exigencia es muy alta y no solo damos cuenta de esos estándares, sino que también desarrollamos innovaciones. A ver, por ejemplo, en los 90s vinieron y me presentaron un equipamiento GPS para la seguridad de los directores, porque estábamos viviendo un azote de secuestros. Pero yo siempre digo que el que sabe lo que necesita, y esa es la visión que te encuentra lo que no está buscando, ¿no? Porque si sabes que necesitas, ¿qué ocurría? Hacíamos todo lo posible, el piloto sale al viaje y chao, era el capitán del barco, ¿no? Y te enterabas ¿no? Entonces, cuando me presentan esto para el fin, conectas puntos y organizamos una central de monitoreo en los 90s, que es 24/7, comunicación celular, satelital. Hoy día ya se hizo mucho más complejo, con bastante información, cámaras a bordo y demás sensores. Entonces la central de monitoreo puede recibir una señal de probable fatiga o de una parada o transgresiones, ¿no? Y con eso trabajamos en vivo con los pilotos durante la operación. Nos presentaron luego unas pulseras que son para monitorear la salud de las personas, de los pilotos. Entonces nosotros diseñamos una interfaz de la pulsera vía el celular del piloto a la central de monitoreo. Entonces el piloto se presenta tempranito, lavado y planchado para sacar su servicio 6 de la mañana y le tenemos que decir, ¿sabes qué? Sorry, pero no vas a viajar. Pero estoy fresco, no vas a viajar. Porque por algún motivo, algo que comió, alguna preocupación, otra cosa, sabemos que no alcanzó el nivel de sueño reparador necesario. ¿Okay? Ahí el monitor lo ve, lo entrevista, ve cuál es el problema, se traga, pero él no sale, porque él se siente fresco, pero esa fatiga lo puede alcanzar horas después en la ruta. Entonces vemos un factor de riesgo, diseñamos, cuando me presentan la pulsera, decimos, como claro, me presentaron el GPS, conectas puntos y lo aplicas de otra manera. Eso también es innovación. No es inventar algo necesariamente, sino aplicarlo de una manera distinta, ¿no? Entonces, hoy día debemos presentarlo ya, pero ya terminó la parte técnica del proyecto. Yo hice una investigación para mi doctorado, que lo que buscó fue iluminar la accidentalidad vial,
que es una pandemia en el mundo, cuyo principal factor causal es el factor humano. Dentro del factor humano es la conducta del ser humano, la conducta vial. Y dentro de ello es la transgresión de normas de tránsito y seguridad vial. Bueno, yo hice el proposal, pero no he tenido el tiempo de sustentarlo, pero lo aplicamos a una población de pilotos. Como tenemos un programa robusto ya de seguridad basada en el comportamiento, y así que con todos estos sensores sabemos transgresiones en nuestro nivel, ¿no? Entonces, la herramienta técnica que ciencia el modelo explica la conducta a través de 3 constructos, 3 factores, creencias y valores que tenemos todos, ¿no? Frente a una situación nos vamos a comportar de acuerdo a ello. Entonces lo aplicamos a los grupos de pilotos que más transgreden en nuestro estándar y a los que nunca transgreden, para identificar qué creencias están atrás como un denominador del grupo. Diseñamos una intervención que no es capacitación, no es coaching, son una intervención de una semana completa con ellos, y efectivamente hemos logrado que su conducta cambie. Pero ahí no termina. Hemos aplicado la misma herramienta para validar si su conducta cambió porque logramos afectar esas variables que identificamos previamente. Entonces, allí sí, ya validamos que es causa-efecto. Voilà. Abrimos una nueva capa, en este caso para la gestión conductual de la seguridad. Y así, es un devenir que siempre estamos buscando formas y como te digo, el que sabe lo que necesita, encuentra lo que no está buscando. Qué interesante. De hecho, justo hablando de esto del factor humano, ¿no? A mí me gustaría preguntarte cuáles son los valores que tú identificas en tu vida personal que los trasladas al manejo de tu organización, ¿no? de tu empresa. Bueno, la empresa ha enunciado y trabaja para seguir valores como la integridad, la seguridad, la vocación de servicio, ¿no? Ahora, ese es un trabajo en equipo para plasmarlo, pero obviamente en ese proceso participa el liderazgo de quien corresponda, ¿no? Entonces, yo en lo personal, yo soy cristiano. Para mí hay cosas que no son un poquito, o a veces sí, o a veces no. Eres o no eres, ¿no? En algunos aspectos de tu vida, como el de una compañía, ¿no? Somos honrados, no a veces, siempre, ¿no? Trabajamos por la seguridad, primero las personas, no a veces, siempre. Y eso tiene que ir calando en todo el organismo. ¿Qué es lo que cuenta? Lo que cuenta no es lo que el líder piense, lo que el directorio enuncie, lo que cuenta es el cada día, en este momento. Tengo servicios operando de Arequipa a Cusco, a Puno, de Trujillo, de Chiclayo a Lima. Y yo soy responsable. Soy responsable porque la responsabilidad no se delega. Se delega autoridad para que los equipos funcionen. Pero la responsabilidad no se delega. Lamentablemente esto no es un rasgo muy... Debería serlo, ¿no? Sí soy responsable. Entonces tengo que ocuparme que todo lo que se pueda hacer, por ejemplo, por la seguridad, se deba hacer. Y así puedo dormir tranquilo, porque todo se está haciendo. Estamos expuestos en una actividad muy intensa, ¿no? La carretera central, por ejemplo, tiene las 5 estrellas Michelin, vas del nivel del mar a 4.000 y pico metros en 3 horas y pico. El tránsito está colapsado, el trazo tiene más de 100 años, tiene un intenso cambio climático en las épocas de lluvia, ¿no? Y de cuando en vez el deporte nacional de cortar las carreteras en la Oroí, ¿no? Sin embargo, operamos 8, 9 servicios al día de ida y de vuelta. Cuando trabajamos con Chinalco tenemos 10 buses más de ida y de vuelta. Gracias a Dios, un estándar de resultado importante en cuanto a seguridad. Pero lo que está atrás es lo más importante. O sea, el servicio que nosotros prestamos, lo más valioso es lo que no se mira. Todo el tema de tecnología, SOMA, operaciones y demás, es lo que hace la diferencia, pero el público mira, ya se vuelve higiénico, ¿no? Porque estás prefiriendo una compañía y asumes que todo eso está. Te subes un avión, no estás pensando si el piloto habrá dormido, habrán hecho mantenimiento al avión. No, te subes y te subes a 8.000 pies y ya, va. Lamentablemente, eso que es así en la aviación,
No es así en el terrestre, por parte del Estado. No es que el mismo Ministerio de Transportes, que convive con esta tragedia de la informalidad, en el aéreo se comporta, no, sino que hay una obligación, un enforcement, que es de la OASI, que es una institución de la ONU, que está enfocada en el desarrollo, seguridad del transporte aéreo. Nada así en el terrestre. Y son 110 millones de pasajeros en el terrestre y más o menos 15 millones de pasajeros al año en el aéreo. Ahí hay una asimetría, pero bueno, eso es... dada este escenario, definimos nuestros objetivos por nosotros, no dependemos de lo que haga o deje de hacer el Estado, que lamentablemente no es ni siquiera neutral. Tal cual. Creo que con todo esto que hemos conversado, pienso que de pronto esta vocación de servicio es lo que también se liga bastante a la formalidad de esta empresa, ¿no? Mira, sí, pero se traslapan los conceptos, ¿no? Obviamente somos una empresa de servicios. Nuestro patrimonio no son los buses, no son los talleres, nuestro patrimonio es la preferencia del público. Ahorita hacemos un acápite sobre ello, ¿no? Pero ser formales es una manera de entender una responsabilidad empresarial. Las empresas, en general, debemos de tener ciudadanía. O sea, somos un ente en lo económico y en lo social, en lo medioambiental, más importante de lo que puede ser cada uno, ¿no? Entonces, a esta entidad hay que dotarla de ciudadanía, ¿no? Y esa vocación yo los encontré a los señores manejando una operación formal con imperfecciones, pero esa es la vocación que yo he encontrado y que obviamente he fortalecido. Por las razones que te digo, hay que ser formal porque es la manera de hacer empresa. Si tienes que velar por la seguridad de millones de personas, no hay otra forma, si es que quieres hacerlo seguro, ¿no? Entonces, son dos conceptos que se traslapan, pero son diferentes. Quisiera tomar el primero de servicio, ¿no? Nuestra concepción también viene de atrás. Es que, a ver, si tuviera un lapicero en la mano, podemos imaginarlo, que ese lapicero se ha fabricado en un parque industrial. Imaginemos la planta, entra el plástico en pellets, la tinta en galones, sabe Dios, proceso 1, 2, 3, y esa materia prima, voilà, se convierte en un artículo que tiene una funcionalidad, que está en el mercado, se compra, se vende. En nuestro caso, ¿cuál sería la materia prima? Yo eso evangelizo a mi equipo y voy al grano, ¿no? Nuestra materia prima es el cliente, es la persona. Al cliente lo informamos, al cliente lo atendemos, al cliente lo transportamos. Y ahí hacen plop como Condorito los ingenieros. Nuestra planta está extendida como en la tecnología. ¿Dónde está la planta de Facebook, de Google? Es una red que van tejiendo, global en su caso. En nuestro caso está extendida en todas nuestras operaciones. Donde se produce nuestro producto es en la experiencia, que a su vez nuestra materia prima está viva y trae expectativas por la publicidad, por las referencias, por el precio que pagó. Y si la experiencia homologa con esa expectativa, voilà, recién calidad, ¿no? Si la experiencia desaira esa expectativa, vayamos. Y cada persona es un producto. Nuestro producto viene a ser el cliente atendido, que llega a Lima o Chiclayo, donde llegue, está llegando a la hora puntual. Imagínate que el viaje todo salió perfecto, salimos y llegamos puntual. ¿Acaso el público se va a levantar y va a prorrumpir en aplausos? No, porque simplemente calzó con su expectativa, ¿no? Pero es muy valioso porque cuando se vuelve a enfrentar a otra decisión de viajar, nos busca, porque hemos creado acá, en esa experiencia, un racimito que vuelve a aparecer, racimo neurológico. Eso es el marketing neurológico, el nombre que se le pone, pero es la experiencia, o nos refiere. Como que también, si falló, nos refiere mal por 7. La persona que tiene motivos de desagrado lo difunde mucho más que el que tiene motivos de satisfacción. Eso es la naturaleza humana, pero es nuestro desafío. Entonces, nuestro principal patrimonio, te dije, no son los buses, no son los terminales, es la preferencia del público, que la construimos día a día en esa
experiencias, ¿no? Y con eso podemos tener los buses en los terminales. Si no tenemos eso, lo otro se acaba. Tal cual. Me gustaría, de hecho, también ingresar un poquito más al terreno como de lo personal. Me gustaría consultarte, claro, con una empresa, una compañía tan grande, ¿no? Que pasa por adversidades, etcétera, ¿no? ¿Cómo manejas la familia con una compañía, manejar una compañía tan grande, ¿no? ¿Cómo de pronto? Bueno, sí, la empresa se ha hecho grande. Hemos crecido más de 20 veces desde que empecé este trabajo. Somos otra vez más de 2.000 personas que trabajamos en Cruz del Sur. Y yo digo como en broma, medio en broma, medio en serio, que yo vivo en una licuadora. Porque es así. Ahorita este es un solaz, es un paréntesis sui generis, porque acá un señor me mandó una nota extorsiva. Bueno, pero sí debo de tener la complicidad de mi esposa, ¿no? La complicidad de saber ella que lo que yo vivo, porque a veces, mira, una anécdota, ¿no? Pasan cosas y yo llego a estar cargado y pasó esto, mira, dicen el otro, así, esto, me escucha. ¿Sí, no? Pero cómo te gusta, ¿no? Entonces, porque me meto en cosas, ¿no? Claro. Entonces, esa complicidad es imprescindible. Ahora sí me cuido, yo tuve un problema, me salí de la carretera con esta propensión de hacer cosas, estaba haciendo un doctorado, era representante de los gremios, gobierno, congreso, llevaba la compañía y todo lo demás. Y entonces no dormía, dormía poco, 1 hora, 2 horas, o me bañaba y me iba a trabajar. Yo hice yoga un tiempo, entonces para mi desgracia aprendí un mecanismo de ritmo, tiempo-ritmo, y no es que lo tengo visto, y me duermo 8 minutos, 12, 13, depende de lo que tenga, y en esos minutos sueño y me despierto como en la mañana. Digo para mi desgracia porque eso hacía y me pasaba, terminé en una clínica reventado, y de ahí hice un pacto con mi esposa. A las 12 de la noche, máximo, tiene autorización, autoridad la tiene, pero para desenchufarme, lo que sea. Pero no lo hago por eso, sino porque entendí que estaba desequilibrado, se me había caído un tornillo y no me di cuenta, ¿no? Y lo más valioso es la vida. La vida no es un medio, es un fin. Y me di cuenta que yo estaba trapeando el piso con el don precioso de la vida que recibo cada día. No conocía yo la verdad más trascendente que realmente cambió mi vida. También estudié filosofía 10 años. Conozco mucho de cultura, ciencia, pero terminé en altas cumbres. Pero eso no cambió mi vida. La verdad sí cambia la vida. Que no es algo. Es alguien. Eso es otra cosa. Pero lo fundamental de este equilibrio es esa alianza. Uno mismo tiene que saber setear esto, porque lo que me pasaba en esa historia previa es que yo no lo había podido hacer. Mi esposa me decía, pero era publicidad, ¿no? Entonces uno mismo tiene que asumir que si bien estamos en desafíos, siempre vas a tener un horizonte, pero cuando llegas hay otro, y tú mismo, si eres dinámico, vas a crearlos, y no solo acá, sino acá, varios. Entonces, si no guardas esa prioridad, pues el objetivo no está en la meta, porque atrás de una va a venir otra. El objetivo está en el camino. Si tú te pierdes las flores del camino, tú cada día, te pierdes tu vida, porque tú estás en cada día. Y si estás en el post, te pierdes tu propia película. Claro, es el aquí y el ahora, ¿no? Así es, así es. Completamente. Me gustaría de pronto también
preguntarte, con todo esto que me has comentado un poquito más también de la vida personal, ¿qué consejo le darías a los jóvenes profesionales que buscan tanto crecer personalmente como profesionalmente? Claro, hay etapas, ¿no? De los 20 a los 30 estás en formación, hay cosas que no vas a abandonar. Yo sigo estudiando, trabajo y estudio desde los 16 años. Y sigo trabajando y estudiando. Hay cosas que no abandonas, pero cambia el volumen. De los 30 a 40 te quieres comer el mundo. Y está bien. Lamentablemente, esto que te acabo de contar se aprende con los años, con la experiencia, que el objetivo está en el camino y no en la meta. Yo he pasado dolorosos momentos en una clínica y más dolorosos mi familia, ¿no? Entonces, se aprende no necesariamente así. Es sabio el que aprende de la experiencia ajena, ¿no? Entonces, ese equilibrio de tenerte a ti en el cada día es muy importante. Obviamente, entre los 30 y 40 vas a poner automovilísticamente cuarta, quinta, ¿no? Ok, pero no dejes de estar al volante, ¿no? Y esta carrera no es el fin, es un medio que te conduce a algo. A cierta altura de la vida, yo podría ser empresario, no es lo mío, ¿no? Tú dices, si quieres seguirte comiendo el mundo, al final nacemos calatitos y calatitos nos vamos. Los que nos vamos a llevar de esta aventura es lógicamente lo que hayamos dado y lo que hayamos dado de corazón, el valor que hayamos creado. Ese es el objetivo. Lamentablemente se requieren años para ello, requieres caerte, difícil es aprender de la experiencia ajena. Pero en esta metáfora de poner tercera, cuarta, pero nunca abandonar el timón y saber que esa carrera, ese vehículo, no es el fin, sino que se está conduciendo a un destino donde estás tú y muchas otras cosas, familia, colegas, en fin. ¿Consideras, por ejemplo... No sé si con metáfora te estoy haciendo... No, está súper bien. Sí, está súper bien. De hecho, también eso es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, queremos... Buena hora. Queremos también que los demás puedan entender que detrás de un buen liderazgo también existe una persona, ¿no? Con valores, que eso también no hay... el bueno lo dejo entre comillas, depende, pero en el ámbito que estamos... Si no hay una buena persona, no hay un buen líder. Puede ser capo, hacer 100 cosas. Un capo, una computadora. A ver, en la historia tenemos varios, ¿no? Pero si no es una buena persona, ese es un Hitler. Un capo, ¿no? Inteligencia, sobresaliente, capacidad de hacer cosas, sí, pues. En la historia tenemos varios, no quiero señalar otros ejemplos, pero si no hay una buena persona, el buen líder puede ser peligroso. Es peligroso. Abimael Guzmán, me imagino que era un tipo inteligente. Sí, de hecho. Pero ¿para qué? Montesinos. Claro, inteligente, pero sin valores. Entonces... ¿Cuáles son los principales valores que consideras que debería tener todo líder? Más que los conceptos teóricos, etcétera, habilidades, valores. 1, integridad. Porque la integridad hace que todos los otros sean genuinos. Sean genuinos. Como te dije hace un rato, hay cosas que son discretas, o sea, blanco o negro. ¿Eres o no eres? No soy fiel, pero a veces juego por... No. ¿Soy honrado o no soy honrado? ¿Hablo con la verdad? O a veces sí, o a veces no. Entonces la integridad creo que resume, porque puede haber, oiga, un líder ahorita en el mundo islámico puede tener otros valores culturales, otras circunstancias, pero la integridad, ¿no? La consecuencia consigo mismo y con su mejor concepción de la vida, creo que eso es lo esencial de un liderazgo. Me gustó esto de lo genuino, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que tratan también ustedes de aportar a la experiencia del cliente en Cruz del Sur. A ver, hicimos cambios, para volver a los cambios,
Durante la pandemia tuvimos que tomar muchas medidas para asegurar la subsistencia dentro del sector torbellino. Y mira, 6 meses antes yo había presentado un proyecto que se llamó Fénix. Un proyecto de cambio muy importante, habida cuenta que ya nos había aterrizado el avión en el techo con el arribo de las low cost, ¿no? Y mira, la crisis permitió que esos cambios se puedan hacer. Nosotros dábamos desayuno, almuerzo, cenas, mantas, orquesta, coros, y todo esto lo ha hecho la aviación, lo ha hecho la industria, pero después hemos hecho estudios de mercado post-COVID y el público nos prefiere por seguridad, por puntualidad y por comodidad. O sea, estábamos sobreatendiendo, ¿no? Entonces, esa es la prestación que nosotros damos. Tranquilidad, puntualidad, comodidad, ¿no? Y es un desafío muy intenso y cada persona es una expectativa. El aire acondicionado está seteado para tal, para una persona le parece que es muy frío y a otra muy caliente. Las películas ahora las escogen las personas en su propio streaming que tenemos a bordo, ¿no? En fin, la vocación de servicio es entender esto que resumí hace un poco, que la verdad lo planteamos en los 90, pero ha tenido que pasar mucho tiempo. Después hemos visto en los 2000 que hay grandes compañías, bancos y demás que tienen una gerencia de experiencia. Sí, pues, pero no antes, pero no lo pude hacer. Recién hace unos 8 años más o menos ya tenemos un equipo, una organización funcional corporativa. Es como lo que comentabas, ¿no? Aprender de la experiencia, ¿no? Y creamos valor con la experiencia. Totalmente. Bueno, nada, Luis, primero agradecerte por este tiempo, por las enseñanzas. De hecho, creo que nos has enseñado un poquito más de lo que está detrás del cargo de líder, ¿no? De la persona que dirige esta compañía, ¿no? Mira, el liderazgo no es un cargo. El liderazgo es una característica, la puede tener el secretario general del sindicato y de repente es más líder porque él lo eligen todos sus compañeros. Al gerente general lo nombra un directorio, ¿no? Entonces, el liderazgo no es un cargo. Sí, cuando hay un cargo que está llamado a liderar, debe. Y es todo un tema, ¿no? ¿Se nace o se hace? Yo cuando enseñaba, me daban los temas como liderazgo, en fin. Entonces, yo creo que es como una semilla. ¿Ya? Esa semilla debe de tener, si se trata de liderazgo, esas características, esos rasgos. Pero depende si cae en terreno fértil, si cae entre cactus, ¿no? Si tiene lluvia o no tiene lluvia, ¿no? Entonces, hay muchas circunstancias para que ese liderazgo emerja. Y además hay liderazgo para bien y para mal. Para bien y para mal. Tenemos la historia plagada de líderes, ¿no? En uno y otro sentido. Entonces, creo que la metáfora de una semilla debe tener condiciones, pero depende de muchas circunstancias para que el liderazgo se muestre y sea. Pero como tiene ese gen, ¿no? va a buscar por dónde ser, ¿no? Se va a demorar más o menos dependiendo de las circunstancias propicias o adversas, pero por naturaleza, como la enredadera, va a buscar. ¿No? Yo creo que eso es, y si coincide con cargos, ¿no? Directivos y demás, es una excelente conjunción. Además que las organizaciones necesitan líderes para... A ver, en una organización está el área de tecnología, el área de la nuestra, mantenimiento, el área comercial, el área de operaciones, y cada uno, por hablar solo de esas, interactúa con realidades muy distintas. Proveedores de tecnología, su mundo es el desarrollo, ¿no? No tiene nada que ver con mantenimiento, que usa otra tecnología, otros procesos, oye, los comerciales. O sea, hay como una fuerza centrífuga que los dispersaría, a cada uno los atomizaría. Lo que los cohesiona son, entre otras cosas, el liderazgo.
valores, propósito, sentido común. Y el liderazgo tiene que hacer esa fuerza cohesiva, ¿no? Hablábamos hace poco, un curso que empezamos recién, de hombres fuertes para tiempos difíciles, ¿no? Y es el carácter, esa integridad, aquello que cohesiona no solo empresas, sociedad, ¿no? Podemos ver Grecia, Roma, ahorita estamos viendo el declive de una gran potencia, porque al principio los romanos se fundaron en la filosofía estoica. Esos te ponían la mano al fuego y se la aguantaban. Y sobre esa solidez moral, ellos construyeron lo que fue el imperio. Pero ganó el imperio, ya otras generaciones que van distanciándose de ese fundamento ya le empiezan a vivir de otra manera y empieza la decadencia, ¿no? Es el carácter plasmado en líderes que hacen cultura, que hacen ejemplo, lo que va permeando, va contraponiendo esa tendencia natural que tienen las cosas. Yo estudio en mi rato libre física teórica y cosas por curiosidad. Entonces, todo en la naturaleza tiende a su desagregación, al desorden, se llama entropía, que es la segunda fuerza de la termodinámica. Y esto ocurre así por probabilidades. Eso le costó la vida al físico que lo postuló en el siglo XIX. Pero todo, el universo, todo tiende a desagregarse, algunos dicen al caos. Pero el caos es otra forma de orden, ¿no? El hielo se derrite, no se vuelve a congelar si es que está... Entonces, eso que ocurre en la naturaleza y que explica, por ejemplo, el tiempo, según algún enfoque, que las cosas cambian, en la sociedad también se da, que tiende a la desagregación, al desorden. La contraparte, como en una organización, es el liderazgo, el carácter de líderes con carácter que pueden cohesionar esto. Nuestro querido Perú está urgido de un nuevo liderazgo. Ni siquiera un liderazgo decente, lo que vivimos ahorita, jóvenes en nuestro tiempo. Oiga, claro, y que todo el mundo está, pero tenemos un congreso, un ejecutivo de gente que tú no le confiarías ni el kiosco de periódicos, porque si no lo quiebran, de repente se lo llevan, con grandes pero puntuales excepciones, ¿no? Porque son grupos grandes. Pero eso no puede ser, eso no debe ser. Ya nuestra generación tiene esa carga de no haber hecho cosas importantes en ese aspecto. Lo dejamos, nos dedicamos a trabajar. Claro, vinimos de Sendero Luminoso, la crisis, ¿no? Nos dedicamos a hacer patria como en estos 30 años. Pero dejamos eso a cargo de... Es como que tú dejes sin limpiar, ¿no? Esta terraza y la vas a encontrar llena de moho, de maleza, de bichos. Y esto es lo que ha pasado. Vuestra generación no comete el mismo error. La política es importante y tiene un fin noble. Y no podemos dejarla porque apesta y se encargan que apeste. Los cocodrilos del pantano se encargan de que nadie entre. Pero ustedes no cometan el mismo error. Porque tienen responsabilidades muy graves estos señores, y no saben leer ni escribir y se sientan a presidir la Comisión de Energía, pues, o Comisión de Economía, ¿no? Ese presidente de Petroperú, Hugo Chávez, ¿no? Chicos, no cometan ese error. Nosotros estamos pagando y haciéndoles pagar esa omisión. El Perú requiere de sus hijos, no va a venir nadie de afuera a arreglar esto. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Un honor. Espero que no se aburran con esta entrevista.